Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Grupo de odontólogos en estos momentos que estamos todos desde casa. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes hablando sobre este tema tan importante en las consideraciones protésicas y quirúrgicas. Primero que nada, yo quiero mostrarles al equipo de trabajo donde yo colaboro, donde estoy en la ciudad de San Luis Potosí, en odontología láser. Vamos a estar mostrando también varios casos de otros grupos odontológicos, universidades donde colaboro, y todo esto, todo el manejo protésico y quirúrgico, el concepto ideal es el trabajo en equipo. Al final de todo vamos a hacer una interacción entre diferentes ramas de la odontología: ortodoncia, prótesis, periodoncia, cirugía bucal, y al final todo este rol va a derivar en la estética. La estética mimética que vamos a querer dar a nuestros pacientes. Este es el grupo que tenemos en San Luis Potosí. Y una de las frases por las que vamos a comenzar este manejo de atrofias alveolares es porque la vida del cuerpo radica en la sangre. Lo más importante en la odontología siempre va a ser la planificación y diagnóstico. Estamos utilizando diferentes softwares de diagnóstico como Nobel Clinician para determinar una visualización anterior antes de dar un resultado final. Diferentes historias, amigos, diferentes historias donde vemos personas de la tercera edad, personas donde han perdido un diente en anterior, donde el rol común, el rol principal va a ser una carga inmediata, tratar de devolver la función con estas herramientas que nos brinda la casa comercial Nobel Biocare. La mejor manera de predecir el futuro va a ser crearlo. ¿Cómo vamos a crear y cómo vamos a saber que estamos en una situación biológica más favorable? Desde el principio de la osseointegración, el reto que han tenido las compañías ha sido mejorar una estabilidad biológica secundaria a través del tiempo. Si nosotros interrelacionamos una estabilidad primaria, tener ese torque de inserción, mediante el primer momento que se tenga un contacto íntimo en esta correlación biológica, donde los primeros días o las primeras 24 horas va a haber un intercambio entre una fase de neutrófagos, macrófagos, eritrocitos, donde va a empezar esta cascada de la coagulación. Rubor, dolor, tumor, inflamación. Aquí lo más importante en estos sistemas de Nobel Biocare va a ser tratar que una estabilidad secundaria al plazo de 6 o 8 semanas mantenga siempre esa estabilidad primaria para tratar de nosotros enfocar a una carga inmediata. Las clasificaciones que nos ha dado la implantología a través de los años, por ejemplo, estudios de Danny Busser, Mateo Chapasco, este estudio, por ejemplo, nos da que un implante inmediato sería la colocación en el mismo día de la cirugía. Nos da demasiada ventaja en lugar de hacer un protocolo diferido, el protocolo diferido que comenzó en la era de Brånemark, en la era de Sjögren, donde teníamos que esperar una completa biología, una completa formación o sellado de ese alveolo. Artículos de Abner que nos describen en el año 69 cómo había esta interacción de la formación de un coágulo, un nuevo hueso alveolar en formación, pero al final vamos a encontrar cambios biológicos y una reabsorción que va a ser el reto estético. En Nobel Biocare, desde los inicios, se ha tratado de tener esta integración de mejorar la calidad de los tejidos blandos y tejidos duros. Veamos aquí una comparativa como a los 3 meses nosotros podemos tener un tratamiento finalizado a comparativa de en un protocolo donde nosotros extraemos dientes, esperamos el tiempo de cicatrización, va a haber mayor manipulación de tejidos. Veamos en esta tabla lo que también el grupo de ITI, el grupo de Chen y Danny Busser nos decían como alternativa. Nosotros hacemos una extracción, esperamos
un cierre de los tejidos blandos y podemos hacer una reentrada. Lastimosamente, para el paciente vamos a necesitar utilizar más biomateriales y también los cambios van a ser mayores, a diferencia de una entrada a las primeras semanas, podría ser a las 72 horas, por ejemplo, y realizar una provisionalización que nos va a dar un manejo de tejidos mucho mejor. Una restauración inmediata va a ser una fase quirúrgica de implantes con una restauración protésica no funcional. Generalmente esta la vamos a realizar en pacientes parcialmente desdentados. Un sector anterior, un diente, un canino, hasta un molar, haciendo una confección de tejidos. Y una carga inmediata va a ser un implante en una fase quirúrgica con una restauración protésica en función o en contacto oclusal. Todos estos protocolos de carga inmediata los vamos a estar viendo porque hay ventajas, hay desventajas. Si nosotros conocemos de una manera adecuada la biología, si manejamos buenos componentes quirúrgicos y protésicos, el resultado va a ser muy favorable. Los análisis sistemáticos, la evidencia nos dice que podemos obtener hasta un 98% de éxito comparado con protocolos diferidos. La principal ventaja es que nos va a dar una armonía de los tejidos. También hay riesgos, queridos amigos. No todo es bonito en estos casos. Si nosotros controlamos el diseño del implante, si colocamos también una conexión que sea íntimamente con minimizar estos micromovimientos, vamos a tener menos riesgos, menos problemas perimplantarios a un largo plazo, y el riesgo principal que se tenía algunos años era la dehiscencia o recesión en los tejidos blandos. Para enfocar en estos grados de atrofia, vamos a ver que, según Le Comisar, un artículo clásico del año 1985, podemos tener diferentes tipos de atrofia. Vean los escenarios donde un escenario A va a ser un escenario quirúrgico y protésico más sencillo. Es el caso que nosotros quisiéramos encontrarnos porque tenemos anchura, cantidad y calidad ósea. Vean en los parámetros D o E, ya hay un filo de cuchillo, ya hay un defecto vertical, por lo que la terapéutica y la toma de decisiones va a ser más compleja. Muchos de los casos que nosotros encontramos ya va a ser en una clasificación D y E, y la justificación biológica comienza en este artículo de Araujo y Linde del año 2005, donde nosotros podemos ver cómo a la primera semana la tabla vestibular y la palatina se encuentran en un equilibrio. Si van avanzando las semanas, a la segunda, a la cuarta, nos encontramos que la pared palatina o lingual no ha sufrido casi cambios o remodelaciones, mas sin embargo, la tabla anterior, vean que hay un decreto, ya hay cambios biológicos importantes, ya este coágulo ya se ve afectado, y todo esto es por la teoría de este hueso fascicular o bundle bone. ¿Qué pasa nosotros cuando extraemos un diente anterior? También vamos a llevarnos ese paquete que es el ligamento periodontal, que nos va a dar vascularización, nos va a proteger también de estos cambios, y histológicamente nosotros vemos que si el hueso decrece, también en los tejidos blandos va a haber recesión. Uno de los principios importantes, porque en sector anterior se tenía mucho miedo al concepto de implante inmediato. Ahora sabemos reglas que nos han hecho establecer cuál es el protocolo ideal en este año 2020. A través de la sucesión de cambios podemos enfocarnos en el año 2001, cuando había mucha incertidumbre en qué hacer. Vean, este es un estudio del grupo coreano de Wan Lei y Tan, donde nos dice que la pérdida en sector horizontal va a ser de 29 a 63% y la pérdida en vertical de 11 a 22% después de 6 meses de la extracción. Estas pérdidas se van a agravar más o va a haber una reducción más rápida en los primeros 3 meses. Nosotros podemos tener estos cambios anatómicos y veamos la biología cómo va a ir sufriendo estas modificaciones.
El típico caso que tenemos en clínica donde vemos esta pérdida de tejidos blandos. ¿Qué podemos hacer? Compensar por medio de un injerto de tejido conectivo, compensar por medio de injertos óseos, que claro, un injerto óseo no nos va a dar el 100% de ganancia. Esto es claro. Vean otro estudio muy importante donde nos dice que la pared anterior, este hueso fascicular, muchas veces va a ser menor a 1 milímetro de grosor. Si no hay ligamento, si este hueso se remodela a través del tiempo, quiere decir que muchas veces nuestro implante en sector anterior va a estar fenestrado. Va a estar fenestrado y va a tener una recesión, y el típico caso donde vamos a tener espiras descubiertas, el típico caso donde vamos a encontrar un proceso perimplantario al no tener esta posición tridimensional y esta protección ósea. Entonces, la pauta sería regenerar, rellenar por medio de un injerto óseo, ese gap, y proteger nuestros tejidos. El diseño del implante aquí, amigos, va a ser básico. Si tenemos un diseño que no cumpla estas características, los cambios van a ser a posteriori peor y vamos a encontrar mayor remodelación. Todo nos pasa esto. Cuando hacemos una extracción, queremos saber en qué escenario vamos a entrar, si esperarnos en un protocolo diferido, si esperar 2 semanas para hacer una reentrada ya con tejido blando, y tenemos también esta pregunta. Si levantamos un colgajo, ¿dónde y cómo llegamos a una posición 4D? Si utilizamos un software digital, una planificación digital guiada, ¿para qué y dónde injertamos y qué biomaterial utilizaremos? Como les decía, la mayoría de los diseños en Nobel Biocare van a ser un diseño autorroscante, autocortante, un diseño cónico que la literatura nos ha dicho que son los diseños que nos van a permitir preservar más hueso, tener una estabilidad inicial, un torque, en muchos de los casos mayor de 45 newtons, para permitirnos hacer una carga inmediata, pero también en la posición coronal va a tener un tratado de superficie y también esta integración para que haga un sellado perimplantar a nivel coronal. Tenemos 2 conceptos importantes: preservar, que sería proteger o resguardar anticipadamente a alguien o algún daño, o regenerar, dar nuevo ser a algo que se degeneró o mejorar. Ya lo están viendo en este cuadro. Para mí, para muchos de los clínicos, el preservar va a ser más sencillo. El regenerar, siempre crear nuevo hueso, crear una situación biológica como la que se tenía años pasados, va a ser complicado y va a requerir de un manejo más escrupuloso con mayor número de cirugías. El implante inmediato nos va a permitir preservar de una manera siempre integrar a lo que se encuentra. Vean, por ejemplo, manejo de un perfil labial, un perfil de emergencia correcto, pero necesitamos este triángulo o estas herramientas. Una posición tridimensional correcta que la vamos a encontrar muchas veces o vamos a tratar de llegar a ella por medio de un software. Esto sería Nobel Clinician, donde podemos orientar también qué aditamentos vamos a utilizar con estas reglas que hemos aprendido a través de los años en implantología. Nosotros podemos preservar más milímetros en esta tabla vestibular, saber qué profundidad vamos a realizar, pero también podemos tener una posición tridimensional correcta, podemos encontrarnos en una situación favorable, pero si no respetamos un correcto manejo protésico, estamos en problemas. El manejo de los tejidos blandos ha ido incrementándose en el uso del segmento anterior. Antes no utilizábamos injertos de tejido conectivo, las técnicas de manejo de tejidos blandos las hacíamos solamente en cirugía plástica periodontal sobre dientes. Hemos visto esta importante correlación
de una odontología multidisciplinar. Vean, aquí es un paciente donde se le realizó una ortodoncia, donde abrimos estos espacios para al final colocar un implante y todo esto que sea un tratamiento mimético. ¿Qué efectos vamos a tener con este manejo de tejidos blandos? Pues un efecto de protección, un efecto también de dar un grosor vestibular, cambiar nuestro biotipo gingival para que sea mejor en este aumento y para que si nosotros vamos a sufrir una remodelación de la tabla, tengamos este tejido que muchas veces nos va a dar este aumento de queratinizada, nos va a dar una salud gingival y nos va a proteger de agresiones que ahora 1 de cada 4 pacientes va a sufrir una perimplantitis. El 50% de nuestros pacientes van a tener mucositis. Y también, queridos amigos, el diseño del implante va a ser una barrera fisiológica, una barrera mecánica para impedir estos traumas. Vean, es una manera que realizamos en el sentido anterior para aumentar por medio de un injerto de tejido conectivo, que es un tejido magro, un injerto que tiene menos grasa, va a tener una correcta vascularización y en la clasificación de defectos nosotros vamos a poder aumentar este volumen bucolingual por medio de una tunelización. Tenemos esta clasificación muy importante, vamos a comenzar a ver casos clínicos y nosotros, amigos, si vemos en una tomografía, en un corte lateral, vamos a encontrarnos con la clasificación tipo 1, donde hay hueso vestibular, hay hueso en toda la parte anterior, tejidos blandos. En el tipo 2 no tenemos esta tabla vestibular o está parcialmente destruida, pero siempre con una base de tejido. En la clasificación 3 no tenemos hueso ni no tenemos tejido. Aquí es un caso difícil para plantearnos hacer el implante inmediato. Tendríamos que hacer una regeneración vertical que compromete también el resultado. Y vean, nosotros tenemos elección. Podemos hacer una preservación alveolar, esperarnos 6 meses o podemos tener esta otra opción. Vamos a ver el caso clínico donde tenemos una clasificación tipo 2 de Elian y Tarnow. Tenemos tejidos blandos, pero al quitar nosotros este puente o esta restauración, encontramos un diente sin efecto férula, con caries interradicular. Decidimos hacer la extracción, pero no hay una tabla vestibular. Por consiguiente, nosotros podemos hacer una regeneración inmediata, siempre colocando implantes, porque estábamos en una situación donde tenemos hueso palatino, hueso nativo en la porción más apical, pero si nosotros colocamos un diseño cilíndrico, no podríamos tener esta estabilidad. Con un diseño cónico, nosotros tenemos esta estabilidad a manera apical. Nos permite también pasar en una misma fase a tener un cierre correcto de nuestros tejidos y la optimización la vamos a hacer meses después, cuando ya encontramos una correcta neoformación ósea. Podemos ir modificando el perfil de emergencia para tener que sea estéticamente agradable con unas coronas de disilicato de litio, ir manejando una provisionalización y esta fórmula la vamos a ir viendo en los siguientes casos. Como les digo, todos los procedimientos tienen que ir basados en la evidencia. Conocer correctamente estas subclasificaciones para saber y actuar de una manera que tenga los estudios avalados y que tengamos una situación de éxito. Su clasificación del 2015, nosotros podemos anclar un implante más palatinizado. En este caso utilizamos un diseño de 3.5 Novel Active que también nos permite reorientar o tener una capacidad protésica ideal a comparación de otros diseños de implantes. Utilizamos un aloinjerto y la membrana Creos, que vamos a ir explicando el uso de la membrana Creos. Esta es la modificación del perfil que vamos realizando
con una resina fluida, con pilares provisionales de titanio de Nobel Biocare. Y vean la importancia siempre de regenerar alrededor de este gap. Vean otro video con un protocolo donde teníamos una situación más favorable en cuanto a la tabla vestibular, pero vean, son los casos donde decimos, ¿qué realizar? Es una paciente joven donde vemos aquí el cambio de color a través de la corona. Ya había un proceso fistuloso, un proceso inflamatorio y a la vez también infeccioso. Lo malo de estos procedimientos es que cuando hay un diente endodonciado, la paciente pues no refiere el proceso de dolor, pero internamente ya va a haber cambios y modificaciones que nos van a hacer que nosotros actuemos, porque puede ser que si pasan más meses, la tabla vestibular se va a ver completamente destruida. Vean aquí el trayecto fistuloso que localizamos por medio de una punta de gutapercha. Nosotros lo que realizamos es un sondeo. Vamos a realizar también un injerto de tejido conectivo para modificar este margen gingival que ya migró por esta infección periapical crónica, por esta fistulización. Y el procedimiento también que tratamos de hacer es por medio de una cisdesmotomía muy controlada, que puede ser con periotomos o con un material piezoeléctrico, tratar de preservar todo este margen, una extracción controlada. Y aquí tenemos 3 interrogantes: si hacemos preservación, si hacemos una regeneración o un implante inmediato. Las 3 situaciones biológicamente basadas en evidencia son correctas. La pauta que hago muchas veces es el implante inmediato si tengo estas características. Confío mucho en las herramientas y en el diseño que utilizo. Vean, tratamos de optimizar siempre estos cambios que vamos a tener posteriormente, aunque tengamos en esta situación un biotipo gingival grueso. Y aquí viene la importancia de un software de planificación. Nosotros podemos saber si la emergencia nos va a quedar en una situación para atornillar o cementar. Por medio de estas reglas, crear un provisional que tenga estos contornos críticos y subcríticos que nos va a dar esta optimización de los tejidos. Y vean, va a ser más fácil hacer esta transferencia de información para el laboratorio. 4 días después, vemos cómo hay una integración de estas fibras perimplantares a través de este provisional. Todavía no hay un llenado de papila central, la papila distal empieza a bajar, esto es normal. Vean a la semana cómo la integración de los tejidos va siendo cada vez mejor. La sutura que utilizo es una sutura de muchas veces PTFE, para que sea una sutura flexible, para que no tenga empaquetamiento de bacterias. Y es la fórmula que vamos a ir realizando. Preservar, generar, manipular y remodelar por medio de un provisional, por medio de un manejo de tejidos blandos y ser muy cuidadosos en el manejo de la extracción. Si levantamos un colgajo, está comprobado por el grupo de Novaes en el año 2014 que vamos a tener una pérdida de hasta 1 milímetro, ya sea en tejido blando y tejido duro. Queremos tener una restauración que a través de los años sea exitosa. Una de las innovaciones de Nobel Biocare ha sido también el uso de implantes de diámetro estrecho, 3.0 Nobel Active, que en estos casos nosotros podemos replantear y hacer un caso también estéticamente favorable colocando 3 implantes, siempre cuidando esta posición tridimensional que nos habla Xavi Vela, que nos habla también el grupo de Henry Salama, Stefano Grunder. Vean
que muchas veces tenemos miedo a colocar implantes de diámetro normal, porque claro, va a haber una compresión a nivel de los tejidos, puede ser que la papila no baje y son casos que muchas veces son desfavorables protésicamente. Con Nobel Active 3.0 llegamos a solucionar estos problemas en sector anterior, en sector también anteroinferior, donde tenemos un espacio limitado reducido, o en casos donde se ha hecho una extracción por motivos ortodónticos y no tenemos el suficiente espacio. ¿Qué pasa? También es una de las preguntas, si no todas las veces podemos realizar una provisionalización en ese momento. Nosotros queremos siempre recrear un perfil de emergencia natural o un perfil de emergencia cervical que biológicamente van a ser muy importantes. ¿Por qué? En los trabajos presentados en el tercer European Workshop of Periodontology, declaran que la función del sellado perimplantario es de las cosas más importantes. Esto nos va a dar o nos va a ayudar a mantener la hemostasis del entorno interno en respuesta a estos cambios del entorno externo. Si el paciente no tiene un perfil gingival sano, un perfil de emergencia, el paciente no se va a poder cepillar. Va a haber una zona de placa, va a haber una zona de transición y también, si protésicamente hay microespacios en ese gap, va a haber un acúmulo de bacterias y va a ser muy complicado. Por eso tratamos de optimizar los tejidos por medio de estos perfiles cervicales. Si hay menos placa e infiltrado inflamatorio, menos profundidad del surco, va a haber aumento del grosor de tejido blando. Vean estos casos, sin que nosotros utilicemos a lo mejor este manejo de tejidos blandos, el solo hecho de optimizar nuestros tejidos en la fase inicial nos va a dar una salud perimplantar y en estos casos ya estamos listos para tomar una impresión a los 3 meses. Vean la orientación oblicua de las fibras gingivales, ya hizo un sellado, ya hizo un tapón biológico que va a impedir este flujo de bacterias. ¿Hay resultados consistentes al realizar esta técnica? Hay técnicas donde, vean, ya obtuvimos este perfil de emergencia, esta salud gingival, y vamos a replicarlo por medio de una impresión personalizada, mandando o enviando esta información al laboratorio. Aquí, queridos amigos, el proceso de comunicación es cuando muchas veces se nos va de la mano el tratamiento. Muchas veces por no explicar a nuestro paciente la serie de cambios o las expectativas, una de las cosas más importantes es saber las expectativas del paciente. Otra de las cosas es cómo transmitir esta información al laboratorio dental. Al final es una sinergia muy importante entre trabajo restaurativo, trabajo quirúrgico y trabajo de laboratorio, donde el rol principal o el foco principal en esto va a ser el paciente. De esta manera estamos dando mucha información, una con softwares protésicos, enviando al laboratorio lo que queremos tener en mente, cómo transmitir, dónde va a ir colocado el implante, qué abutment vamos a utilizar, volúmenes, papilas, márgenes gingivales, ángulos, borde y color. Estos casos en sector anterior son más complicados para cumplir con estas reglas protésicas. Por eso tenemos que hacer una interacción junto con la personalización en estas provisionalizaciones para enviar la toma de datos. Joseph Kahn, Jaime Lozada del grupo de Loma Linda nos dicen que la provisionalización es una de las cosas más importantes en el manejo del sector anterior en implantología. Ya vimos algunas reglas, que sería una extracción atraumática, el uso de un provisional siguiendo reglas como este contorneo en el perfil crítico y subcrítico, y también el uso de un implante que nos dé una estabilidad inicial mayor a 45 newtons. Vamos a ver este caso de un implante inmediato con un paciente muy joven, un paciente de 23 años donde nos hablan en la noche porque pasó un traumatismo. Veamos las fotografías iniciales y al tomar nosotros la radiografía
vemos que ustedes estarán viendo en casa, cada quien planteándose qué tipo de tratamiento realizar, pero es un paciente de 23 años. Vean la situación de la raíz. Una raíz que, si viéramos en el ferrule o en el efecto férula, no está cumpliendo esa relación de 2:1, sino 1:1. Vean la adherencia gingivorradicular del tejido conjuntivo. Si nosotros quisiéramos realizar un alargamiento gingival, pues perderíamos la amplitud biológica para colocar un poste y corona. La toma de decisiones, vean, hacemos un sondaje. Ya en esta fotografía estamos encontrando que hay una fractura radicular a nivel de todo este cenit, pero también en la parte más apical encontramos otra fractura. Un paciente con una oclusión correcta, en el diagnóstico al sondeo, el paciente no manifestaba dolor. ¿Por qué? Porque ya había una necrosis, hubo una necrosis en este traumatismo. El paciente tenía dolor, pero no un dolor que fuera de intensidad para actuar inmediatamente. Entonces hicimos una pulpetomía. Al siguiente día tomamos una tomografía para valorar si era un caso predecible para el implante inmediato. Vean aquí dónde está la fractura y el grado de necrosis pulpar. Cuidamos la orientación protésica. Aquí en este caso utilizamos un diseño de Novelactive 3.5 y vean la importancia de este gap que les decía. Si nosotros no colocamos nada, probablemente podamos encontrar que a los 4 o 5 años se mantiene estable, pero es muy seguro que en una evolución de 10 años nosotros veamos una recesión. Es un paciente de 23, en 10 años va a tener 33, va a seguir con una juventud y en sector anterior tenemos que cuidar todas estas reglas. Colocamos un biomaterial que yo utilizo muchas veces, un material particulado a lo injerto o seno injerto. La fórmula que les decía para mantener el contorno o perfil de emergencia, y en el mismo día pasamos a darle a Mauricio una situación de una estética inmediata. Vean aquí el efecto de la conexión con un cambio de plataforma, donde nos va a mantener, que esperemos por muchos años, esta salud y este pico óseo estable. Cuando nosotros al final no tuvimos que hacer tantos recambios de un tornillo cierre, un tornillo cicatrizal, sino que ya en 3 meses podemos tomar una impresión y los márgenes gingivales van a estar estables. ¿Qué protocolo realizamos para hacer estas técnicas? Vean, siempre un análisis gingival, un sondeo. Este es OsseoCare Pro de Nobel Biocare, por medio también de un material o ultrasonido. La regla es siempre no seguir el eje de la raíz, sino crear un nuevo lecho quirúrgico. Tratamos de hacer un fresado biológico, muchas veces a bajas revoluciones, para ir recopilando este hueso autólogo. Vean la orientación protésica con los instrumentos de Nobel Biocare. Yo utilizo Nobel Replace, Nobel Active. En estos casos, con una situación comprometida, prefiero utilizar el diseño de Nobel Active por ser un diseño en sus roscas, en esta forma de anatomía espiral más agresiva, y obtenemos, vean, un torque de hasta 45 newtons. Si no me gusta la emergencia protésica, tenemos este Surgical Drive con el que podemos reorientar para que el manejo protésico sea mejor. Una orientación en el cíngulo, colocar inmediatamente este pilar provisional de titanio, una provisionalización en este caso muy sencilla por medio del diente del paciente, tratando de optimizar por medio de una resina fluida para tener un manejo mejor en cervical. Y aquí está lo más importante, cuidar la oclusión. El provisional tiene que estar liberado de
contactos céntricos y excéntricos para minimizar estos movimientos que pueden comprometer a la integración. Por eso nosotros quitamos toda esta parte del borde incisal y verificamos que no haya contactos. Mismo protocolo, cuando vamos a hacer extracciones también en 2, 3, 4 dientes, ya vamos aumentando aquí la complejidad en los casos, nos estamos acercando a los casos de maxilar edéntulo. Vean el uso de un periotomo. Este caso fue por una reabsorción externa e interna, ya había una movilidad. Decidimos actuar, y la mayoría de las veces nuestra pauta es actuar en el mismo momento para minimizar los cambios. Si yo extraigo, cierro, obviamente está validado científicamente, pero voy a necesitar más pasos. La implantología contemporánea requiere menos cambios y menos tiempo. Un caso interesante, porque es un caso que a lo mejor ustedes me comentan o están pensando, pero ¿qué pasa con el tiempo? Yo les voy a mostrar un caso del año 2011, donde se colocó implante inmediato. Vean, hay una salud gingival, hay un Pink and White Aesthetic Score que nos da un valor gingival ideal, una corona que, bueno, ha ido cambiando posiblemente el color, no se realizaron carillas, no se realizaron coronas en los dientes contiguos, pero aquí la magia de este implante. Vean cómo el hueso se encuentra estable. En los años 80 y en los años 90 nos decían que el implante siempre iba a tener remodelación. En el primer año 1 milímetro, después 0.5, después 0.2 milímetros por año, pero siempre iban a haber cambios importantes. Vean, en el 2020 se ha mantenido igual. No hay cambios gingivales, no hay cambios tampoco en el pico óseo. Veamos la comparativa de pérdida a 9 años, donde hay artículos que nos dicen que con Novel Active se observa mejores niveles óseos en la mayoría de los casos durante el segundo año. Va a haber una remodelación siempre, pero aquí en estos casos a mejor. ¿Por qué? Lo dije, un cambio de plataforma, el efecto de la desconexión, aquí son con pilares en circonio de la casa comercial. Una de las cosas es que también utilicen pilares de la casa comercial, porque muchas de las veces utilizamos el implante de la casa comercial, utilizamos clones y ahí está el problema, porque va a haber microgaps a nivel de esta conexión que al final nos van a dañar o van a crear daños periimplantales. ¿Qué pasa si necesitamos regenerar? Vimos casos de implante inmediato, pero veamos este caso que es todavía más complicado y nos va a poner a pensar qué hacer. Ella es Rubí y ella en una fiesta tuvo este traumatismo. Nos llega así a la consulta con esta línea de sonrisa alta, paciente femenina de 24 años. Vean aquí que tenemos que dar un resultado de estética al 100, porque vean al sonreír. Levantamos un colgajo amplio, porque aquí ya hay una fractura de la tabla vestibular. Si nosotros quitamos este resto que está todavía vascularizado, está todavía inervado por este periósteo, vamos a crear un defecto vertical grave. Defecto vertical que aparte, al ser una paciente con línea de sonrisa muy alta, es un caso que va a ser muy desfavorable. Por eso decidimos utilizar este concepto de implante inmediato, siempre basado en una posición tridimensional, con una guía, compensar por medio de un biomaterial particulado y también con un fresado biológico, teniendo una fórmula de hueso autólogo y hueso muchas veces de seno-injerto o aloinjerto. Pero aquí está el éxito en toda regeneración. El principio de Bobani o los principios de regeneración nos dice que para que una regeneración funcione, tenemos que mantener este hueso estable
separado por una barrera oclusiva que va a ser una membrana de colágeno, y la membrana de colágeno que estamos utilizando es la membrana Creos Xenoprotect. Colágeno tipo 1 y tipo 3 con estas fibras reticulares que nos van a dar una amplia manipulación. Vean, en este caso solamente estoy colocando la solución salina y vean la manipulación y cómo se va a adaptar al tejido. Isvan Urban nos ha enseñado que podemos fijarla al periósteo, podemos también poner retenciones a manera de microtornillos, y muchas de las veces yo creo Xenoprotect, la dejo solamente manteniendo esta forma y la adoso al periósteo. En un tiempo de 6 meses yo voy a tener una neoformación ideal. Vean el caso, traté de hacer el mismo concepto de implante inmediato, pero con una regeneración más grande. 6 meses después, obviamente no tengo unos perfiles de emergencia porque yo hice una provisionalización por medio de un bisacril unida por medio de adhesión a los otros dientes, y aquí lo difícil va a empezar a ser confeccionar los tejidos. Una manera es por medio de un láser hacer una microincisión para no levantar un colgajo, pilares de titanio de Nobel Biocare. Ya empiezo a hacer mi planificación protésica, qué es lo que va a tener en un futuro, dónde quiero crear más compresión a manera de pónticos ovoides, y esto es un proceso que a través de los meses nosotros vamos a decidir por medio de un provisional ya conectado a los implantes, agregando resina fluida para provocar una compresión controlada, siempre con un póntico ovoide modificado. Y 2 meses después de realizar esta provisionalización, veamos el resultado final. Vean, utilizamos carillas de disilicato, un póntico sobre implantes de 3.5, y vean aquí la magia de los biomateriales. Al nosotros aislar este tejido conectivo, estas fibras de tejido también, lo que hicimos fue una neoformación ósea, y vean la tabla vestibular en unas situaciones casi de 4 milímetros. Esto nos va a dar un implante que tenga una posición tridimensional correcta. Vean en este caso, la reposición, hicimos una reposición labial también con el láser para que la paciente no mostrara mucha encía. Hicimos recontorneos y la situación. Ahora se acercan estos casos avanzados, estos casos que a veces nos hacen pensar y decir, ¿cómo nos replanteamos cuál va a ser el escenario quirúrgico y protésico? Y han ido modificándose mucho las técnicas. El paciente con una dentición terminal que llega con nosotros va a buscar básicamente recuperar sus dientes, una restauración implantosoportada en el menos tiempo posible, pero también tener mínimos problemas y futuras complicaciones. Muchos pacientes también vienen de implantes fallidos, de procesos periapicales crónicos, donde ellos van a buscar tener buen coste y beneficio. Esta fórmula es muy importante. Tenemos estos casos donde hay una dentición, vean, una periodontitis crónica, un factor inflamatorio recurrente, y estos pacientes llevan años así. Sistémicamente, muchos se encuentran bien, pero tienen una agresión. Pacientes fumadores, pacientes con narcodependencias, pacientes que han sufrido también de procedimientos, como decía, fallidos, y no quieren muchas veces someterse a una prostodoncia total. Es la realidad. O muchas veces nosotros queremos migrar rápidamente en estos casos a implantes. Y aquí vamos a ver, el problema más grave va a ser el problema de perimplantitis. Vean en estos casos donde ya hay dientes en una movilidad grado 3, caries
cervicales y vamos a estar manejando mucho el concepto de All on 4, un concepto patentado por Nobel Biocare a finales de los 90 que ha llegado para quedarse. Se ha modificado la técnica, prácticamente sigue siendo la misma con diferentes diseños de implantes. Lo que se ha modificado son las técnicas protésicas y aquí vamos a hacer mucho hincapié a estos tipos de materiales. Porque vean, antiguamente se utilizaban prótesis híbridas con componentes de estructuras de cromo cobalto, pero que eran prácticamente de resina. Vean este artículo de Alberto Monge y Ángel Insúa y Homely One que nos dice que hay factores predisponentes para una perimplantitis. Una sería no respetar la posición tridimensional. Vean en estos casos donde los implantes se colocan en posiciones donde no hay hueso, implantes de diferentes diámetros, no cuidando una planificación diagnóstica y también cuando se utilizan diferentes diseños de implantes que no son biocompatibles. Vean que claro, es un diseño en hoja, es un diseño que ya salió del mercado, pero algo que nos llamó la atención, ¿por qué se perdieron estos implantes? Fue por el exceso de cemento. A per se nosotros sabemos que un exceso de cemento va a derivar a una perimplantitis en un 80% de la justificación. Vean cómo hay una invasión de ese espesor biológico gingival que nos va a derivar a complicaciones grandes. Cuando cementamos, nosotros no vamos a ver que va a haber esta invasión. Cuando nosotros sellamos, va a bajar, va a crear bolsas que van a estar provocando esta perimplantitis. Entonces, es muy importante el trabajo en el manejo del paciente déntulo. Nosotros tenemos muchas formas de realizarlo. Con 4 implantes, 5, 6, podemos, si tenemos una situación de atrofia severa, realizar elevaciones de seno, esperar y colocar implantes, como en algunos de los casos que vemos. Actualmente yo realizo mucho técnicas no grables o mínimamente invasivas. Y les voy a explicar cuáles serían estas técnicas. Tenemos diferentes tratamientos y diferentes opciones en el sector posterior. Número 1, valorar al paciente. ¿Qué es lo que el paciente quiere? Sus expectativas. Los factores dentales, como les dije, oclusión. Factores como una periodontitis crónica o agresiva. Factores anatómicos o riesgos como mayor o menor cantidad ósea. Riesgos como pacientes con uso de bifosfonatos, pacientes con diabetes, pacientes con cardiopatías, pacientes fumadores. Entonces, todo esto nos va a hacer que cambiemos la manera de tratar. El approach quirúrgico nos va a decir que tenemos implantes cortos, que muchas veces el implante corto nos va a funcionar de una manera muy maravillosa, pero vamos a tener esta discrepancia de esta corona raíz y al final esto nos puede comprometer al resultado estético. Podemos utilizar técnicas transalveolares o técnicas de ventana lateral para hacer un injerto como lo vemos en la imagen. Podemos utilizar las técnicas grafting, que sería el uso de regeneración vertical, horizontal versus no injertar. Este es un concepto muy importante porque el uso de no injertar va a ser uso de implantes angulados, que puede ser en las técnicas de All on 4, o el uso del implante cigomático, biomateriales. Yo les decía un poco cuál sería la clave. Utilizar un autoinjerto, que es el gold estándar, hueso del mismo paciente, combinado con un senoinjerto o aloinjerto. Actualmente yo utilizo la membrana Creo Senoprotect como barrera de membrana. Tipo de implante, un implante cónico como Novel Active, y lo que nos va a discernir o nos va a decir qué pauta vamos a utilizar va a ser la experiencia del cirujano y esta educación que él ha recibido. Porque hay técnicas, hay muchas. Tenemos la técnica de GBR en vertical, pero esto vamos a tener muchas veces que manipular de una manera
este manejo de tejido o el periósteo, cómo hacer este avance del colgajo en un avance coronal, que muchas de las veces nos va a provocar dehiscencia y también que la membrana se nos exponga. En algunos casos tenemos resultados muy satisfactorios como este, pero hay muchas de las veces que la biología nos dice que en defectos verticales no vamos a poder conseguir más de 7 milímetros. Esto biológicamente no se puede. Isvan Urban, que es de los tops, o Sasha Jovanovic, nos dice que estamos limitados anatómicamente a conseguir esto, por lo que muchas veces vamos a tener que utilizar al final de una regeneración vertical cerámica rosa. Vean, en una regeneración horizontal vamos a necesitar esperar tiempo para hacer esta elevación de seno, prácticamente 6 a 9 meses. Con creos tenemos que indicaciones de efectos perimplantarios, aumento de la cresta, aumento horizontal y vertical, situaciones de alvéolo post-extracción y regeneración periodontal. Siempre respetando esto. Posición tridimensional y dar una estabilidad. Justificación de estos casos. Pero aquí va a ser algo importante que les dejo a ustedes que analicen. Tenemos dos opciones y las dos son válidas. Sector posterior e inferior, por ejemplo, pudiéramos realizar esta técnica que es una técnica tenting, ya colocando el implante, manteniendo estos 4 o 5 milímetros en la altura vertical, colocamos un biomaterial. Muchas de las veces vamos a tener un resultado satisfactorio de una neoformación ósea, pero la evidencia nos dice que también podemos tener un 40% de exposición. Obviamente, si es un paciente de edad avanzada, la morbilidad aumenta. Son pacientes que queremos realizar menos tratamientos, menos cirugía, porque menos es más. Y ahora yo me he decantado mucho por estas técnicas como lo es angular implantes, no meterme en complicaciones de realizar una regeneración vertical en sector posterior y siempre utilizar el diseño protésico. Al final, con el diseño protésico, nosotros podemos obtener, por medio de esta encía rosa, por medio de este faldón, podemos aumentar el perfil labial, podemos aumentar también esa longitud de la corona que muchas veces realizamos, y esto serían las opciones de tratamiento para el paciente déntulo. En el escenario número 1, en maxilar, vean que este escenario sería el más bondadoso para nuestros tratamientos, pero podemos tener una reabsorción severa que involucre que ya no tengamos hueso en sectores posteriores, ya no tenemos hueso en zona de premaxila, y son casos muy complicados porque vean que también ya hay una discrepancia ósea, ya hay una retrusión, ya hay una protrusión también en sentido de la maxila, y vean que necesitamos también recuperar ese soporte facial. Por medio de la selección protésica podemos recuperarlo y podemos recuperarlo en un día. Esto es la ventaja de estos protocolos de carga inmediata, que con un grado de atrofia de moderada a severa podemos seguir haciendo técnicas mínimamente invasivas. Actualmente yo utilizo lo que es mucho el circonio o Pecton, porque me va a dar mayor resistencia a la fractura y translucidez. El circonio nos da mayor resistencia. Lo utilizo con disilicato de litio en la fase vestibular para obtener alta translucidez. Y algo que biológicamente y biomiméticamente se comporta mejor que otros biomateriales es que el porcentaje de adhesión bacteriana va a ser menor. ¿Qué les decía, compañeros? Que en muchos de estos casos el paciente viene de una periodontitis agresiva, entonces son pacientes que muchas veces no tienen controlado estas técnicas de cepillado, y si ofrecemos materiales que sean mínimamente dañinos para el periodonto y que tengan menos adhesión de placa, pues va a ser una fórmula ideal. Estética, claro que la podemos
hacer. Vean una reconstrucción que no necesitamos meternos en reconstrucciones verticales o técnicas quirúrgicas, sino que con el solo manejo protésico lo podemos obtener. Y hay un porcentaje también al que nos vamos a estar encontrando. Vean, este 16% va a caer en una clase C4, donde no hay nada de hueso. ¿Qué haríamos? Prótesis total, o en el esquema del doctor Bedrosian y Paulo Maló, podríamos tener esta zona 1 con implantes cigomáticos. El implante cigomático, Nobel Biocare también lo maneja en el catálogo de productos que se tienen y tiene una revisión sistemática desde los años 80, desde Brånemark, desde los inicios de la implantología lo utilizaba. No se utilizaba tanto el uso de injertos y utilizaba esta solución. En la clasificación de Cadwell-Howell, como decía, grado 4 o 5, donde no hay hueso, podemos insertar este implante en 3 porciones. Maxilar, palatina y en el arco del zigoma, y en el 98% de las veces podemos realizar una carga inmediata. Nosotros hacemos una planificación con el software Nobel Clinician, pero no se puede realizar una cirugía completamente, fullmente digital. Tenemos que abrir un colgajo. Es una técnica que quirúrgicamente tenemos que tener correcto uso de la anatomía, pero este concepto es para realizar en el mismo día una carga inmediata. Una de las gentes que más ha escrito en el concepto de implante cigomático es el doctor Carlos Aparicio, el doctor también Rubén Dabó, ellos de España propiamente, ambos, y también el doctor Bedrosian y Paulo Maló han tenido una serie de artículos donde nos dice que podemos encontrar una mejora en la calidad de vida. Estos son protocolos con el software Nobel Clinician. En estos protocolos sí podemos hacer full digital cuando vamos a colocar ya sea 4, 5 o 6 implantes. Yo los utilizo para disminuir el tiempo quirúrgico, pero hay que saber que el tiempo de ejecución, de planificación en la computadora, pues muchas veces va a ser mayor. Nos vamos a llevar más tiempo operatorio creando, planeando, pero vamos a saber qué pilar protésico utilizar. Entonces, a mí es una de las cosas que me gusta mucho con Nobel Biocare porque te ofrece un abanico de oportunidades desde la planificación hasta ya tu resultado final con el uso de aditamentos. No olvidarnos también de esta fase analógica, que es el montaje de modelos, llegar a una correlación ideal en la oclusión y vean dónde podemos mostrar el caso inicial al paciente. Es un protocolo de carga inmediata con una prótesis total que ya llevaba el mismo paciente y podemos llevarla al mismo día. Vean, en estos casos donde tenemos una pérdida ósea muy incipiente, entonces podemos realizar un caso muy satisfactorio. Colocar 6 implantes, siempre partiendo de una provisionalización que nos dé este manejo adecuado de los tejidos. Y el manejo de los tejidos va a ser muy fácil utilizando un provisional el mismo día. Vean la papila cómo se encuentra, vean los tejidos, como les explicaba en los casos anteriores, la comunicación al laboratorio va a ser mucho más sencilla. Y podemos también segmentar. Este es un caso donde no utilizamos una regeneración, sino por la misma cerámica rosa, compensamos ese defecto que teníamos en el sector anterior, con unas estructuras segmentadas en circonio. La información que le doy al laboratorio, yo puedo realizar el protocolo de Gallucci, que es hacer la carga inmediata con la misma prótesis total, hacerla operatoriamente el mismo día, o puedo
por medio digital, mandar esta información, mandarle los pilares de titanio y que el laboratorio me haga estas férulas en un material que es realizado en CAD/CAM. Es un material que es muy noble con los tejidos, menos placa, muy resistente y es un PMMA, polimetacrilato. Vean, son estas estructuras. La mayoría de las veces las estoy utilizando en estos procedimientos de All-on-4. Y el paciente se va con una función en el mismo día. Este concepto de All-on-4 se los voy a ir explicando. Este concepto de tratamiento lo utilizamos para arcos completos. La tasa de supervivencia va a ser a 5 años del 94 al 98%. Los parámetros de nivel óseo se van a encontrar favorables y es una técnica, como les decía, patentada por el doctor Malo desde los años 90, se ha investigado mucho, se tienen centros de estudio. Nobel Biocare realiza esta técnica. Siempre una pregunta que me hacen, ¿se puede realizar con otras compañías, con otros implantes? Y aquí es complicado esto. ¿Por qué complicado? Porque no tienen los grados de estudio y porque también no obtienes la misma estabilidad. Es un protocolo que Nobel a través de los años ha sabido cómo se comporta. Tenemos que tener estos parámetros protésicos. Muchas de las veces hacemos técnicas sustractivas. Esto es quitar algo de hueso para tener espacio protésico, porque vamos a hacer prótesis híbridas que necesitan un espacio mínimo de 15 milímetros de altura protésica ideal. Es esta necesidad de crear un espacio vertical. Entonces, creamos una meseta para que también no tengamos una discrepancia y un exceso de hueso que puede resultar en este margen mucoso perimplantario que va a ser con un resultado estético desfavorable. Por eso analizamos por medio del video. Vean en esta paciente donde analizamos si va a ser una paciente que necesita un injerto óseo o una prótesis híbrida. Vean al sonreír, una sonrisa demasiado alta. Vean también el análisis oclusal, por lo que decidimos en la zona anterior hacer un injerto. Vean un caso también. Ortodónticamente ya lo están viendo con un overbite y un overjet aumentado, una paciente con clase 2. Lo que les explicaba, hacemos esta regularización por esta mayor discrepancia ósea. Colocamos nuestros implantes angulados con esta regla de Malo y aquí está este truco de no invadir otras estructuras anatómicas. Si nosotros angulamos nuestros implantes a 45 newtons, vamos a evitar esta neumatización del seno. No vamos a hacer injertos. Igual para sector inferior, implantes intermentonianos que nos van a permitir desde el primer día realizar una carga. ¿Qué pasa con una regeneración vertical, con un injerto de seno? Pues vamos a necesitar mínimo 9 meses que el paciente muchas de las veces no va a utilizar una provisionalización. Vean aquí, en la foto final, nosotros ya tenemos una relación oclusal estable y cambiamos una oclusión, de tener una oclusión tipo 2, un perfil esqueletal desfavorable, ya tenemos una relación esquelética adecuada. Estos son los pilares de la casa Nobel Biocare, pilares multi-unit, que nos permiten cambiar esa angulación. Porque claro, vean, esta angulación a posterior, pues cómo vamos a tener este perfil o esta emergencia recta. Vean uno de los casos, vamos a ir viendo casos de maxilares, donde hacemos extracciones seriadas. Siempre, al igual que el sector anterior, utilizamos el piezoeléctrico para conservar lo máximo posible hueso. Aquí
angulamos porque es una situación donde teníamos muy cerca el nervio dentario. Y como ya lo están viendo en el video, hay situaciones de fenestraciones y dehiscencias. Por mucho tiempo se manejó el concepto de no injertar. Yo, por la evidencia, por lo que hemos visto durante muchos años, siempre prefiero, si tengo una fenestración o una dehiscencia, compensar por medio de un biomaterial. Va a ser mejor porque voy a aumentar ese grosor a nivel óseo y me va a dar mayor seguridad. Entonces, por eso agrego un sustituto óseo, un seno injerto. Y vean, en el mismo día, con estas cazoletas, las dejo, tomo una impresión que puede ser digital o puede ser analógica para realizar este tipo de estructuras. Entonces, la conclusión de esto que existe mayor problema cuando hay una dehiscencia. Si hay una dehiscencia, va a haber pérdida de este margen a través de los años, entonces mejor proteger por medio de un injerto óseo. Pero al final es un injerto que no es lo mismo injertar en una dehiscencia que hacer un gran injerto como una regeneración a nivel del seno. Conclusión, estos procedimientos nos dan 99% de éxito al seguimiento de follow-up a 10 años y las complicaciones mecánicas las van a estar. Van a estar dependiendo el grado de material. Obviamente, si utilizamos una resina, un acrílico, vamos a tener mayor complicación a que si utilizamos un material como el circonio, que tiene mayor flexibilidad, mayor grados de dureza, y en el análisis tridimensional también hay evidencia que los implantes angulados nos van a dar un mayor soporte de las cargas, de estas cargas que son axiales. En la boca hay muchas cargas y estos movimientos de cizalla muchas veces nos van a hacer que se pierdan implantes. Pero en el concepto de All-on-4 y en el concepto de implante cigomático, nosotros tenemos mayor fijación ósea. Muchas veces en los implantes cigomáticos son conceptos bicorticales que penetran varias estructuras. Por eso, si nosotros hacemos una ferulización, el implante que menos se va a perder es el implante angular. Y vean, como les decía, una de las cosas en una atrofia severa va a ser tratar de compensar estos tejidos blandos y duros por medios protésicos. Ustedes tienen las dos opciones: compensarlos por medio de quirúrgicos periodontales o por medio de la prótesis. Por eso en esta plática yo quería llegar a tener una sinergia. Al final, ¿quién dictamina todo esto? Van a ser las expectativas del paciente, nuestro conocimiento en cuanto a las técnicas. Y vean, es un caso que nosotros podemos compensar esta pérdida, este paciente que es un paciente protrusivo, retrusivo maxilar, pero cómo aumentamos estos milímetros con una prótesis. Vean esta imagen. Para mí esta imagen es la justificación de por qué realizo estos procedimientos en maxilar inferior. Evito este trayecto del mentoniano, evito complicaciones como una parestesia y de esta manera angulando a nivel intermentoniana, claro, el colgajo tú puedes levantar, tú puedes ver estas fibras a través del loop del mentoniano para tener una correcta visibilidad. Y como les decía, no estamos exentos a complicaciones. Vamos a ir cerrando, vamos a ir viendo este concepto y yo les digo, la adecuada integración de un implante no es suficiente para declarar el éxito. Hay reglas biológicas, siempre cuidar la interacción de los biomateriales, cuidar estas reglas. Alberto Monge en el año 2018 nos hace esta revisión donde nos dice que si el ancho a vestibular es menos de 1.5, sí o sí nos va a dar perimplantitis. Por eso, yo en mis protocolos me siento más seguro agregando hueso hacia la parte vestibular, tener protegido mis implantes para evitar estos procesos de perimplantitis de inadecuada encía queratinizada, que al igual que tener menos de 2 milímetros de encía queratinizada alrededor de los implantes, nos va a dar complicaciones. Vean esta serie de complicaciones por una diseño de la prótesis, otro
malposición en la colocación de los implantes, implantes muy contiguos. ¿Qué hicimos? El planeamiento es, retiramos estos implantes. Había un proceso perimplantar, ya se ve aquí la pérdida de más de un 70% a nivel óseo. Retiramos los implantes y el mismo día, bajo el concepto de la técnica de Olonfort, colocamos implantes posicionados en posiciones de laterales y a nivel de premolares, teniendo una correcta interrelación en esta técnica, que sería, por ejemplo, como colocamos 4 implantes distales, 2 distales y 2 anteriores. Vean. Se puede realizar en estos protocolos, o sea, extraer diente y colocar implantes en el mismo día. Systematic Review que nos dicen que sí, pero tenemos que lograr bien, hacer una combinación bacteriostática química al utilizar, puede ser una detoxificación por medio de clorexidina al 0.12, ozono, láser, pero siempre removiendo, haciendo la acción mecánica de quitar este tejido granulomatoso y colocar implantes en una posición ideal. Si recordamos los principios de la implantología, el pentágono de Mitch que nos decía, aquí lo estamos cumpliendo. Realmente no necesitamos 6 o 5 implantes para realizar este concepto de Olonfort. Tenemos una situación geométrica y una situación de estabilidad mecánica ideal. Y aparte, si nosotros utilizamos estos pilares, que son pilares multi-unit, que nos hacen que alejemos el gap del implante, nuestros tejidos se van a ver más cuidados a través del tiempo, vamos a tener pasividad estructural. Y veamos un caso de la A a la Z, ¿cuál es mi protocolo actualmente para realizar estas técnicas? Estas son las estructuras Technomed Mineral Peak. En una estructura utilizo por medio de coronas monolíticas para evitar también complicaciones. Entonces tengo el efecto de esta estructura de PEC al ser muy flexible. Tengo también el efecto de la estética y de la biomimética con coronas de disilicato. Y puedo compensar también esta atrofia por medio de la cerámica rosa que va a ir por medio de este Nexco. Se puede hacer estratificada, ya hay muchas formas de realizar estas estructuras protésicas por medio de los procedimientos en CAD/CAM. Y veamos. Este caso lo realicé con implantes Novel Active. Ahí se ve la emergencia ideal en la estructura, soporte labial y facial del paciente. Todo esto lo vamos llevando por medio de pruebas como si hiciéramos una prostodoncia total. Diferentes casos, diferentes materiales, siempre cumpliendo con estas exigencias del paciente. Tratar de ser cirugías menos invasivas, en menos tiempo, siempre basadas en la evidencia. Cuando yo comencé este camino de la implantología hace 10 años, yo quería realizar grandes cirugías, pero ¿qué pasaba? Muchas tenían éxito, muchas no. Cuando no tenía el éxito, me sentía triste, pero al final, el tiempo es oro. Esperar mucho tiempo y vean, presentar un caso final. Este es uno de mis casos que más me gustan. Don Jesús es un paciente que a su avanzada edad quería realizarse este protocolo de implantes. Sistémicamente se encontraba en una salud estable. Hicimos una cirugía digital guiada para evitar levantar un colgajo. Vean en la calidad de hueso que tenía don Jesús. Es un caso de hace algunos años donde tenía
si ven en la tomografía, esta emergencia del loop. No podía angular también implantes, por lo que tenía hueso posterior. Lo utilicé para colocar implantes rectos de diámetro estable. Es un caso que vean, la planificación digital me evita el uso de complicaciones, el uso de tener todo más controlado. Se realiza una guía quirúrgica que tú envías toda la base de datos, te lo envían y a la semana ya tienes una guía elaborada, una guía a la medida, confeccionada. Y vean, hicimos una cirugía que no nos lleva mucho tiempo porque ya lo tenemos todo controlado. Tenemos una secuencia de fresado donde colocamos implantes Nobel Active de 4.3 con pilares provisionales en titanio. Vean el diseño que hicimos con cromo cobalto. Diseño muy sencillo en lo que fue en la parte de la estructura, porque fue una estructura de resina. El paciente tenía una prótesis total en superior, entonces quisimos compensar resina con resina. Un poquito para que escuchen las expectativas del paciente, lo que logramos, y después vamos a la serie de preguntas. Buenas tardes, don Jesús. Rectificación con triunfo de 3. Muy bien, don Jesús. ¿Está muy satisfecho con lo que se le hizo? Mi hijo, un artista y un señor de alta edad se atrevió. Eso es un verdadero triunfo, don Jesús. Excelente. Perfectamente bien. Mis felicidades. Muchas gracias, don Jesús. Yo le agradezco que haya depositado la confianza de su tratamiento y sobre todo de su salud en nuestras manos. Felicíteme a mí por atrevido. Ah, no, eso que ni qué. Lo felicito ampliamente. Mire, qué bonita sonrisa y qué bien se ve. Y me da mucho gusto verlo muy alegre. Sí, pues le agradezco mucho. Sobre todo su tiempo, su paciencia, y que es un excelente paciente y además una excelente persona. Con ese optimismo de este paciente, vamos a despedirnos, más sin antes decirles este concepto. Hay muchas técnicas, realicen técnicas basadas en la evidencia, con la que ustedes se sientan a gusto, pero el uso de diferentes biomateriales nos va a hacer que nuestra vida odontológica o implantológica sea más sencilla. Para mí, los sistemas de Nobel me han simplificado la vida y con esta frase nos quedamos. El tener un éxito quirúrgico no significa que tendrá un alto éxito estético. Queridos amigos que están esta mañana viendo, les agradezco su tiempo. Quiero dejarles mis redes sociales, mi WhatsApp, lo que se ofrezca. Yo estoy aquí para ayudar, para apoyar, para aportar un poco a estos tiempos difíciles. Y quiero agradecerles a Nobel Biocare por haberme invitado al webinar. Y bueno, me quedo aquí con ustedes.